Los presupuestos no son un trámite más, son la hoja de ruta económica de toda la comunidad, el reflejo de lo que se quiere hacer y de cómo se va a pagar. Pero este año el proyecto de presupuestos de Castilla y León llega con defectos formales y sobre todo con un ambiente político enrarecido por la cercanía de las elecciones. El informe de las Cortes ha sido claro, no se puede tramitar hasta que se apruebe el techo de gasto y la propia Cámara valide su parte del presupuesto. Pero más allá del procedimiento, Gobierno y oposición deberían tomarse más en serio estas cuentas y no quedarse en mero campo de batalla electoral. La política puede esperar, los dineros y los servicios públicos de todos no. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Las Cortes Regionales han devuelto a la Junta por primera vez en la historia el proyecto de presupuestos de Castilla y León. PSOE y Vox se agarran al informe jurídico de la letrada mayor en el que advierte de la imposibilidad de tramitar las cuentas por no tener aprobado el techo de gasto y el presupuesto del Parlamento Regional. Alfonso Fernández Mañueco ha aclarado esta tarde que ya tenía previsto hacerlo antes de tramitar la ley y que presentará las cuentas las veces que haga falta para no frenar el futuro de Castilla y León, que, como dice, quiere hacer la oposición. Mañana mismo está previsto que se apruebe el techo de gasto. Esta tarde en la sesión de control todas las preguntas y las críticas de los grupos han versado sobre este asunto, pero claro, el presidente de la Junta ha aprovechado para sacar los colores al PSOE por la corrupción que acorrala al Gobierno y al partido. Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, es de los momentos o de los rifirrafes o los cara a caras más tensos que hemos visto entre Patricia Gómez y el presidente de la Junta. Pues efectivamente, y es que la tramitación de los nuevos presupuestos de la Junta no ha sentado nada bien al Partido Socialista de Castilla y León. Patricia Gómez los tacha de vergonzosos. Mañueco, por su parte, recuerda que Sánchez lleva 3 años sin presentar las cuentas y acusa al Partido Socialista de alinearse con Vox para frenar sus presupuestos de forma continuada. Señor Mañueco, ¿va a seguir abochornándonos? Mire, lo que abochorna es el desfile en los juzgados del entorno de Sánchez. Lo que abochornan son los fajos de chistorra. Lo que abochornan es el trato denigrante a las mujeres de altos cargos del Partido Socialista. Lo que abochornan son los fallos de las pulseras antimaltrato que deja tiradas a las víctimas de violencia. Que este año, señor Mañueco, le tengo que asegurar que ustedes se han superado. El bochorno al que ustedes han cometido con la presentación de unos presupuestos fake que carecían y adolecían de todo inicio de la posibilidad de poder ser tramitados es asombroso, señor Mañueco. No hemos cumplido presentando los presupuestos en el plazo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Orden, silencio, por favor. Sánchez sigue arrastrando los presupuestos de la legislatura pasada. Usted ha tenido aquí las santas narices de traer unos presupuestos que adolecían de techo de gasto y de la sección 20 aprobada. ¿Y sabe por qué, señor Mañueco? Porque usted se cree que este es su cortijo y ese es su problema, que más grande que su incompetencia es su soberbia, señor Mañueco. También es un bochorno su compadreo con Vox para frenar la tramitación de los presupuestos de Castilla y León y perjudicar a nuestra comunidad autónoma. Eso sí que es un bochorno. Bueno, Patricia Gómez también ha pedido en su intervención un adelanto electoral, y eso que estamos a solo 5 meses de las elecciones. Bueno, Vox insiste en que han venido aquí para cambiar las cosas y Mañueco les recuerda la pinza que hacen con el Partido Socialista para atacar constantemente al PP. Y no han sido los únicos, porque también llegan críticas desde Unión del Pueblo Leonés, que califica los presupuestos de chapuceros. En la misma línea, Francisco Igea los tacha de bufonada y recurre a la ironía al mencionar las ayudas para sustituir bañeras por platos de ducha. Una broma que no ha hecho gracia a Mañueco, que considera esas palabras una falta de respeto. Ustedes han intentado forzar al Poder Legislativo a tramitar un presupuesto que la letrada mayor de estas Cortes ha dicho que no se puede tramitar, señor Mañueco. ¿Pero qué aplauden ustedes? Es que me recuerdan ustedes a Sánchez en el Congreso, de verdad. Señor Mañueco, son ustedes muy parecidos a Sánchez en el Congreso. Ya le veo yo a usted, a todos ustedes,
que vienen de la manita del Partido Socialista. En público les llaman banda criminal, pero en privado se sientan con ellos para compadrear. Todavía no entiende que la UPL se quiera marchar, no entiende que León se quiera ir, no entiende que León, Zamora y Salamanca, que la región leonesa se quieran marchar de esta comunidad autónoma. Ustedes sigan de ocurrencia en ocurrencia. Los presupuestos son buenos para León, son buenos para la comunidad. No cierre los ojos a la realidad. Son igual de buenos que los que no presentó el año pasado, quitando que estos tienen plato de ducha. Yo soy más de bañera. Soy más de bañera, señor presidente. Yo me imaginaba de usted cualquier cosa, pero despreciar a las personas mayores de esta tierra no me la esperaba de usted, señoría. A usted le parecerá gracioso reírse de los mayores. Mire, usted mañana vote lo que le parezca conveniente, pero usted ya no representa a sus votantes. Muchas gracias. Bueno, nuestro dibujante Chema Nieto tiene en su mesa de dibujo el tomo de los presupuestos de Castilla y León. Lo que no sé es cómo lo va a trasladar al papel, a su viñeta del día. Vamos a verlo. Se observa mejor la vida con una luz encendida. ¿Son realmente realistas y expansivos los presupuestos generales de Castilla y León para 2026? 15.715 millones. ¿Cómo defiende la Junta? Lo mejor para eso es compararlos con los presupuestos generales del Estado del Gobierno central y leer entre líneas. Lo que es difícil cuando no hay líneas. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pedro Santabrígida, buenas noches. No le falta razón, ¿eh? Aquí se han registrado, se han presentado los presupuestos de Castilla y León, los del Estado todavía no sabemos nada, ¿no? Hombre, yo creo que la primera obligación de un gobierno del Estado, de las comunidades autónomas, es presentar los presupuestos, aunque te los rechacen. Yo creo que hace falta un poco de valentía. Y a mí la explicación que se da del Gobierno central no me sirve. Presentar presupuestos para no aprobarlos, no. Ese argumento me parece muy falaz, muy pobre. Y yo creo que en los presupuestos de Castilla y León hay mucha más estrategia de lo que a priori parece. Yo tengo dudas de que cuando se presentan los presupuestos no sepa el Gobierno de la Junta que falta el techo de gasto. O sea, tengo dudas. Y que falta un artículo tal, o sea, tengo dudas. Yo creo que esto es estrategia, estamos en el periodo preelectoral, como todos sabemos, y bueno, podemos estar aquí ahora un mes con los presupuestos y enseguida va a haber elecciones, no sé cuándo, marzo. Bueno, hombre, sí, el 15 de marzo, Pedro. Bueno, no, digo, como máximo. Como máximo, no, quiero decir si se adelantara, no sé, bueno, da igual. Bueno, pero a mí me extrañaba, Patricia Gómez pedía adelanto electoral. Creo que es estrategia por parte del Ejecutivo. Y me parece bien que se presenten los presupuestos. Y yo creo que esos presupuestos no tienen viabilidad ninguna, es mi opinión. O sea, yo creo que la mayoría que ahora mismo conforma el Parlamento, con esa pinza así llamada de Vox con el Partido Socialista, yo creo que no hay visor de que pueda salir. Porque además ahora ya todo el mundo está pensando en los votos y pensando en la estrategia y hay que diferenciarse y hay que atizar al que le puedes arrimar unos votos, etcétera, etcétera. Yo creo que está dentro, entre comillas, de lo esperado. Emilio Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Mañana el Partido Socialista se va a abstener para poder aprobar el techo de gasto. Otra cosa muy distinta es que finalmente se aprueben los presupuestos a finales de diciembre, en ese último pleno, que habitualmente es cuando se han visto bueno las cuentas. Sí, efectivamente, ya lo ha anunciado Carlos Martínez que el Partido Socialista se va a abstener, como hizo también el Partido Socialista el año anterior, para facilitar el que el Gobierno de la Junta pudiera presentar los presupuestos, cosa que no ha hecho este año. Y recordaréis que el último día que he estado yo aquí en el coloquio... Me encanta la palabra coloquio. La voy a decir a partir de ahora. Ya no digo tertulia ni no, coloquio. Tertulia, muy bien, coloquio, muy del pasado, digas, pero me gusta. Como tú digas, yo voy a decir... Subís el nivel. Yo ya advertí que me parecía que, sin ser un experto en legislación, me parecía que era una barbaridad presentar los presupuestos sin antes haber aprobado el techo de gasto.
porque malamente puedes hacer unas cuentas de en qué te vas a gastar y cuánto te vas a gastar. Pero imagina, si mañana no se aprueba tienes. el techo de gasto, sale adelante, Sí, luego ya sí. se puede tramitar el Sí, presupuesto, efectivamente, sí. que es lo que habría que haber hecho. Haber hecho antes, claro. Claro. Y ya aprovecho también, porque creo yo, que decía Pedro que era una estratagema o estrategia, no sé cómo has Estrategia, dicho. yo creo que es algo de ahí. Evidentemente, yo estoy convencido de que el presidente Mañueco ha recibido una llamada de Madrid y le han dicho, oye, hay que presentar los presupuestos antes de que lo presente el gobierno de España. ¿Por qué? Porque estamos criticando al gobierno de España de que no presenta los presupuestos y siempre le pueden decir, hombre, si es que en Castilla y León o de otras comunidades en las que estáis gobernando vosotros tampoco hay presupuestos. Y entonces yo creo que Mañueco ha sentido tanta prisa por presentarlos que lo ha hecho de una forma desastrosamente mal. Y después de... Claro, evidentemente yo no he estudiado los presupuestos, no sé, no puedo decir si el contenido de ellos es adecuado o no. Sí he leído las críticas que hacen, pues, por ejemplo, los mismos agentes forestales a una medida estrella como era la de hacerles funcionarios, que parece ser que no, sino que sería a través de la empresa pública Traxa, es decir, que no están de acuerdo tampoco con ese planteamiento que está haciendo. Es decir, ha presentado los presupuestos sin contar con nadie, sin consultar con nadie, de forma precipitada, y estoy convencido que sabiendo que incumplían la normativa, porque ¿cómo no lo van a saber? Que lo primero que hay que hacer es presentar el techo de gasto, aprobarlo, que es un trámite además que sabía que sabía o podía imaginarse que se lo iban a aprobar, porque si el año pasado ya el Partido Socialista se lo aprobó, este año le iba a hacer lo mismo. Silvia, ¿a ti te parece que todo esto, la advertencia de la letrada mayor de las Cortes, el techo de gasto antes que se registre en el propio Parlamento, esto llega a la gente? ¿Esto crea alarma o en fin, la gente está a otras cosas y nos parece que, bueno, que tampoco es tan preocupante? Porque es verdad que los presupuestos, a lo que hay que darle mucha importancia, es la gran ley del año siempre, tanto en una comunidad autónoma como en el gobierno. Bueno, luego se está convirtiendo en arma arrojadiza, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, ¿no? Yo creo que al final los ciudadanos asisten a, bueno, pues a imágenes, a ese rifirrafe al que ya cada vez tristemente nos vamos acostumbrando, ya no solo en las Cortes de Castilla y León, sino en las sesiones de control del gobierno, todos los días es tú más, tú has hecho esto, tú presentas esto, ¿por qué no? O sea, yo creo que la gente ya está un poco cansada y se va a cansar un poco más teniendo en cuenta que ya estamos en un periodo, ya no es preelectoral, yo creo que ya estamos en pleno. Bueno, que te lo digan a ti, porque me contaba antes Silvia que tiene una agenda ahora marcada por muchos ministros, ¿no? Que están un desembarco absoluto, el que está viniendo. Ministros y cargos importantes de todos los partidos. Pedro Sánchez ha estado este domingo en León, otras 2 veces. Este domingo viene a León, pero estuvo la semana pasada Tabullo, en Ponferrada. Y luego estuvo en León. En León capital. Bueno, Feijóo ayer en Burgos, el sábado en Soria. Abascal ayer en Segovia. Bustindu y Urtasun, ambos ministros de Sumar, han estado en Zamora. Mañana viene la ministra de Vivienda, a la que le tenemos muchas cosas que preguntar y luego hablaremos de ese polémico vídeo. Es un desembarco absoluto, ¿no? Castilla y León de repente le interesa a todos los líderes nacionales. Bueno, hay que tener en cuenta que es la primera cita electoral después de 2 años en los que no ha habido elecciones. Yo creo que, claro, yo creo que hay mucho interés por ver qué es lo que pasa, porque además las encuestas que hace unos meses daban cierta estabilidad al gobierno de Mañueco, con una continuidad, incluso pues tocando esa mayoría absoluta o materializándola, pues ahora parece ser que no es tan claro y entonces, bueno, la subida de Vox en todos los lugares, bueno, pues yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante y yo creo que va a ser un poco el reflejo de lo que podemos ver en, bueno, pues en los comicios también, por ejemplo, que hay previstos en Andalucía, que tampoco ahora mismo le darían la mayoría absoluta, según algunas encuestas, a Juanma Moreno. Entonces, bueno, yo creo que está todo muy abierto y entonces, claro... Hay un efecto arrastre. Las primeras elecciones pueden tener un efecto arrastre. O sea, si es muy buen resultado para uno o muy malo para otro, o empate técnico. Y sobre todo territorios que tienen ciertas semejanzas, como puede ser Castilla y León, Andalucía, incluso Galicia, incluso a nivel nacional. Decía, hoy entrevistamos en los servicios informativos a Michavila, de GAT3, y él decía que, claro, para ellos lo que ocurra en Castilla y León abre unas expectativas tremendas de cómo
es actualmente o a partir de marzo ese escenario político, ¿no? Porque va a dar muchas pistas. También decía, fijaos, era curioso, y no sé si lo compartís conmigo, que los dos grandes temas que se van a abordar en las elecciones generales son la inmigración y la vivienda. La vivienda, sí, Sin embargo, claro, Castilla y León no es que tenga grandes problemas de inmigración, por mucho que Vox se empeñe, y el tema de la vivienda quizá no es igual que el que pueda ocurrir en Madrid, Barcelona o grandes ciudades, ¿no? Correcto. No sé, ¿por qué no vienen más los ministros durante el resto del año? Lo que está claro es que la maquinaria electoral ha empezado ya a funcionar y con muchísima intensidad, y vamos, lo que estamos viendo estas semanas pues se va a multiplicar en las siguientes. Yo creo que es normal que no vengan... Que no vengan durante el resto del año, durante el resto del año. No, creo que es normal. Bueno, no sé si has quedado muy bien, Emilio, con tu partido. No, lo digo perfectamente. Es normal que en época electoral vengan más, porque nos jugamos todos los que formamos parte de un partido y queremos ganar las elecciones para llevar a cabo la política que creemos que hay que hacer en un territorio. Necesitamos el apoyo de todos. Y entonces que vengan más los ministros, que son caras más conocidas, pues yo creo que siempre está bien. Aunque tal y como están las cosas, quiero que seas muy sincero y que te quites la camiseta de PSOE, que la tienes puesta, bien puesta. Tal y como están las cosas ahora mismo, corrupción, Pedro Sánchez, algunos ministros, bueno, con una imagen bastante desgastada, ¿tú crees que es bueno que vengan... que los militantes del PSOE o cargos del PSOE querrán que venga, por ejemplo, Pedro Sánchez con mucha frecuencia de aquí a marzo? Sí, yo estoy convencido que sí. Que eso es bueno. Estoy convencido que Pedro Sánchez tiene mucho más apoyo del que nos creemos y del que muchas veces con el ruido mediático se está haciendo ver. Yo he escuchado a algún dirigente de tu partido que ha dicho... sería bueno que no viniera tanto. Bueno, hay algunos dirigentes de mi época, vamos a decirlo así, ¿no? Porque yo estoy jubilado también, ¿no? Que se sienten como nostálgicos y que yo creo que se sienten como desplazados, porque a lo mejor no cuentan tanto con ellos como a ellos les gustaría, y entonces están haciendo, desde mi punto de vista, una campaña realmente desastrosa en contra del presidente del gobierno y en contra del propio partido, porque el perjuicio va a ser para el partido. Es que estamos en época que vengan los ministros y que se anuncien inversiones millonarias. O sea, cada ministro que venga va a ir soltando una píldora que, si hacemos la suma de las píldoras que se hacen en las precampañas y las campañas, suman unas cantidades muy importantes. Y eso, bueno, si al que necesita, por citar un ejemplo, al sector agrario, si tú le prometes cosas y tal, pues bueno, hay gente que puede entrar. Lo puede creer. Claro. Todavía somos confiados. Me has dicho tú antes una clave importante, claro, que es que ahora hay muchos ministros. Es que hay 23 ministros, o sea, tenemos el gobierno con más ministros desde que yo tengo uso de razón. Y claro, de 15, 16 ministros que había antes, normalmente, bueno, a veces que había 18, a 23 es un porcentaje, claro, son muchos más a repartir viajes. No te rindo las ganancias estos 4 meses, Silvia, en tu agenda periodística. Bueno, pues no hay día en el que el Gobierno y el Partido Socialista no se levanten con un buen susto después de tantas citas judiciales y casos de corrupción que le rodean. El último ha arremetido contra todo y contra todos. Es el comisionista Víctor de Aldama, acusa al partido en el que tanto trabajó de financiación ilegal y ha aportado al Supremo documentación que atribuye a Ábalos el pago en efectivo de 20.000 euros en negro para comprar un local en Valencia. El empresario, también imputado por varios delitos, admite que él mismo se encargó de modificar el contrato original para ocultar los pagos en efectivo. Miriam, ha lanzado dardos por doquier. Pues efectivamente, lo ha dejado todo muy claro y sobre todo ha dejado grandes titulares. En una entrevista con Telemadrid, Víctor de Aldama reconoce que mover dinero en efectivo era algo habitual. Explica que Koldo García recogía tickets para justificar esos fondos que, según él, empresarios como Aldama presentaban al partido y que después se repartían. Añade que parte de ese dinero podría haberse movido fuera de España y lanza la acusación más grave, que el Partido Socialista se financió ilegalmente. Habla de un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz. Ese dinero está en el extranjero, obviamente, que lo que antes te intentaba explicar Antonio. Una persona con un pasaporte diplomático es como si llevara valija diplomática. Cuando viaja ni se le registra el equipaje ni se le registra la cartera, mochila o lo que lleve. El señor Koldo García, siendo un asesor simple, tenía pasaporte diplomático. Demostraría que se ha pagado ese local, gran parte de ese local, con efectivo.
porque en el informe de la UCO, detalla muy claramente que se incauta un contrato de ese local de 110.000 euros, ¿vale?, que solamente se registra un cheque bancario de 50.000 euros, ¿vale?, y yo tengo el contrato definitivo que nos mandan a nosotros a hacerlo, porque al final no sabían hacer la UCO con un canuto. Lo hago, aquí está el contrato, en el que son 90.000 euros, al final por lo que se termina escriturando, y aquí está el correo de 4 de abril del 2020, en el que nosotros redactamos ese contrato y es el definitivo. Lo tengo claro y ellos me lo decían. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo. Bueno, pues en total, Víctor de Aldama asegura haber entregado 4 millones de euros en efectivo en la sede de Ferraz. Pero el empresario no se ha quedado ahí. Acusa directamente a Pedro Sánchez de encabezar la banda. Afirma que el presidente conocía todos los movimientos del entramado y que incluso pedía los detalles personalmente, y dice que no tiene pruebas para demostrarlo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaban todo. Yo pruebas no tengo. Quiero decir, es que lo de las pruebas es lo de siempre. Quiero decir, hasta ahora me ha dicho que no he aportado pruebas. Me he aportado muchas pruebas de lo que he tenido y de lo que tengo. Bueno, curioso que hoy Ábalos ha calificado a Aldama como gente turbia, ha dicho, ¿eh? Bueno, pues ni lo dicho por el comisionista anoche en Telemadrid, ni lo investigado por el juez Leopoldo López preocupa al Gobierno, o al menos eso dicen. La portavoz del Gobierno ha evitado valorar las palabras de Víctor de Aldama. Pilar Alegría ha optado por tirar de sarcasmo y resta importancia a las acusaciones del empresario investigado. Sobre la decisión del juez del Supremo, Leopoldo Puente, de citar a declarar al exgerente del Partido Socialista y a una trabajadora de la Secretaría de Organización, Alegría asegura que en el Gobierno no hay preocupación. Sobre las palabras del señor Aldama, pues aquí le tengo que reconocer que es que yo por las noches no veo ficción. Las decisiones del juez Puente, yo desde luego no utilizaría el término preocupación. Desde luego lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y lógicamente por parte de este Gobierno, como siempre lo hemos dicho, es colaboración y transparencia. Bueno, pues tras escuchar a Aldama, los partidos de izquierda y socios de Gobierno piden al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, de forma personal, que dé explicaciones. Concretamente, desde Podemos y Compromís exigen al Partido Socialista una transparencia absoluta y advierten que no se puede restar gravedad a la corrupción que rodea al partido. Aunque de momento ninguno ha puesto en peligro la continuación de la legislatura. Eso sí, no otorgan veracidad plena a las declaraciones de Víctor de Aldama e insisten en que el Partido Socialista debe salir al paso, dar explicaciones y asumir responsabilidades. El Partido Socialista tiene que dejar de quitarle importancia a su caso de corrupción, que es fundamental que el Partido Socialista y particularmente el presidente del Gobierno se hagan cargo de la gravedad de las informaciones que estamos conociendo. No le doy ninguna credibilidad a Aldama. Lo que sí que me gustaría es que el Partido Socialista diera la cara, diera todas las explicaciones, fuera transparente. Bueno, pues el Partido Popular dice que todo esto huele a financiación ilegal y le dan, bueno, más credibilidad a Aldama que lo que hace Vox. Sí, pero aún así, Esther Muñoz no aclara si el Partido Popular le da toda la credibilidad o no al testimonio del empresario, pero sí sostiene que la financiación irregular rodea al Partido Socialista, citando los descuadres en sus cuentas. Añade que varios ministros, entre ellos Bolaños y Ábalos, han mentido más que Aldama. Y desde Vox, en cambio, no se creen al empresario, aunque también insisten en que la financiación irregular es un hecho. Lo voy a decir muy bajito, así como ella, para no crispar. La financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista. Y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en Metallic. El señor Aldama ha dicho más verdades que el señor Ábalos o que el señor Bolaños, por ejemplo. Únicamente le damos credibilidad a los informes de la UCO. Bueno, pues el Gobierno la verdad es que no gana para disgustos y noticias negativas, aunque en este caso se lo han buscado ellos solitos. El último vídeo del Ministerio de Vivienda ha provocado indignación y una luz de críticas. Asociaciones de jóvenes, de hecho, lo consideran una burla sobre su situación y las dificultades que tienen para acceder a una vivienda, y muchos creen que el Gobierno, en lugar de poner solución, parece que se ríe de lo que está pasando. Miriam, ¿qué se ve en ese vídeo que la verdad parece que está encargado más por Alberto Núñez Feijóo que por la ministra de Vivienda?
Pues efectivamente ha levantado muchas ampollas y es precisamente porque la pregunta que abre el nuevo anuncio del Ministerio de Vivienda es ¿cómo imaginas tu futuro? Y desde luego que lejos de plantear un escenario idílico, motivador o esperanzador, la respuesta es más bien desoladora. 3 jubilados compartiendo piso en 2055. Vaya que no parece que confíen mucho en resolver el problema de la vivienda durante su propio mandato. Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón? ¿Mis yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola. Otra vez hielo de mierda. ¿Me falta mucho? Un poquito. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. Bueno, pues divertido es, oportuno, ahora le preguntaré a los contertulios. Bueno, pues esto es la gota que colma el vaso para que Sumar pida por primera vez la dimisión de la ministra de Vivienda. Y es que considera su portavoz que desde hace tiempo Isabel Rodríguez no ha tomado medidas realistas ni valientes para frenar esta situación. Y subraya que la inacción es preocupante. A su vez, Gerardo Pisarello, portavoz de los Comunes y diputado de Sumar, ha reforzado esta crítica respaldando punto por punto la posición de la portavoz. En materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. La verdad es que es bastante lamentable y frívolo que las últimas noticias que hayamos tenido del Ministerio de Vivienda hayan sido pues una campaña publicitaria donde intenta casi bromear con la situación, digamos, habitacional de cientos de miles de personas en todo el Estado, ¿no? El tiempo, digamos, su tiempo en el Ministerio sin duda se va a ir acortando. Bueno, pues vamos ya con el momento más divertido del día. Metedura de pata de Yolanda Díaz en el Senado. Antológico, vean. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Se enfada encima la vicepresidenta. Tierra, trágame, estaría pensando en ese momento. Bueno, lo curioso es que, bueno, no sé si esto le ha traicionado al subconsciente, Silvia, o bueno, en fin. Estas cosas pasan. Qué momento. Qué momento. Qué momento, porque se le Alicia García perdía los papeles, estaba claro. totalmente, en fin, Es que ha sido, eufórica. Sí, sí. Bueno, no pasa nada, ¿no? No, bueno, no pasa nada. Evidentemente, a mí no me gustaría estar en su lugar. Evidentemente es un lapsus que ha tenido. Yo creo que a todo el mundo le puede ocurrir. Claro, yo si fuera el vicepresidente del gobierno me sentiría muy mal. Que, claro, yo puedo meter la pata aquí y decir algo, cometer un error, pero bueno, parece que es menos... O sea, yo me pongo en el lugar de ella y lo tiene que haber pasado mal. Y hablar de corrupción en un momento como el actual, en fin, esto a lo mejor hace unos años no pasaba nada. Claro. Gobierno de corrupción para rato. El subconsciente es maldito a veces, el subconsciente o el inconsciente. Pero es que, mira, con el tema este de la corrupción, que lo habéis sacado antes, a mí me parece que se habla con una ligereza. Yo, por ejemplo, cuando veía ahora al presidente de Castilla, de la Junta de Castilla y León, o sea, yo diría esa desfachatez con que ha salido hablando, acusando de que cómo se puede preocupar el Partido Socialista de cuando se dirige a Patricia, cómo se puede preocupar con la corrupción que hay en su partido, cuando realmente ahora mismo están viendo los casos de la Gürtel con cerca de 100 imputados, cuando tiene el tema de la trama eólica, cuando tiene encima el tema de la Púnica. O sea, ¿cómo se puede
como presidente del Gobierno... Hombre, yo creo que es un argumento totalmente normal, vamos a decirlo, que el presidente de la Junta utilice esto en estos momentos como lo están utilizando todos. Y lo utilizarían si fuera al revés también. Pero, eso está pues clarísimo. ves, aunque fuera al revés, yo es que no lo veo normal. Igual que cuando dice, volviendo al presidente de la Junta, que el PP, que el PSOE y Vox que van de la manita. O sea, ¿pero qué se cree? ¿Que los ciudadanos se van a creer eso? ¿Tú, Pedro, crees que hay pinza entre...? A ver, nos estamos yendo para atrás, porque quiero hablar ahora de Aldama y del Gobierno, pero ¿crees que hay pinza? Claro que hay pinza, pero pinza interesada por ambas partes, pero no se soportan, pero se quieren. Ahora son compañeros de... Pero no pinza, Pedro, si lo único que es una manera de expresarlo. Que no se ha aprobado un presupuesto que es un desastre. Es una manera de expresarlo. Lo de la pinza es una manera de expresarlo que se la inventaron cuando los tiempos de Anguita y compañía con... Bueno, vamos a hablar de este asunto. Aldama, sí. ¿qué credibilidad le das, Silvia, a Aldama, que según estábamos viendo, hacías comentarios? Es verdad que ha dicho cosas que se han cumplido, pero bueno, hay cosas como la misma entrevista en Telemadrid, cuando hablaba de Pedro Sánchez, que no tenía pruebas para demostrarlo, ¿no? Claro, yo pienso, en esta ocasión pienso como Puente, el ministro y no el juez, cuando decía, ¿cómo este individuo puede estar en libertad? Porque él en todas las acusaciones que hace... Porque colabora con la justicia. Está colaborando con la justicia, pero es que está denunciando una serie de hechos que son delito constantemente. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que tú no puedes hacer esas acusaciones tan contundentes, y más refiriéndote al jefe del Ejecutivo, sin tener o presentar pruebas que lo avalen, ¿no? Entonces, yo creo que hay parte que sí que está colaborando con la justicia en algunos detalles, pero es que luego hay muchas cosas que no se sostienen. Y es que al final tú estás reconociendo un montón de delitos por los que muchos están en prisión hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, beneficios penitenciarios para él también, por otro lado. Yo de Aldama me creo la mitad de la mitad, pero estoy seguro de que algunas de las cosas que dice son ciertas. Y hablando de pruebas, ayer por lo visto presentó lo del el contrato de los 110.000, que eran 90.000. Sí, los 20.000. Eso parece ser que, bueno, fue una prueba, pero son 20.000 euros, tampoco, bueno, no sé. Pero luego, luego Ábalos lo ha negado y él ha presentado su documentación. Eso lo sustanciará un juez al final y ya veremos. Yo de este hombre me creo la mitad de la mitad. O sea, no creo que sea una persona creíble, pero seguramente algunas cosas tiene para demostrar. Seguramente. Bueno, pues que las demuestre. Claro. Que las demuestre. Esas pruebas las tiene que demostrar. Si las tuviese, lo habría presentado. No, si ya las tiene los jueces. Ha presentado en el Supremo esos contratos, esos 20.000 euros en negro, en teoría ayer o anteayer, no sé cuándo ha sido, y en su día presentó algunas pruebas. Yo insisto, creo que algunas cosas de las que ha dicho estamos viendo que han sido verdad, pero no hacen, otras que no. Claro. Pero no hace referencia nunca a la financiación del partido. Ha presentado alguna prueba del tema de Ábalos y el tema de Koldo. No, él dice que él cree, es su opinión. Claro, es su opinión. Claro, dice, es su opinión, por eso yo coincido totalmente con el ministro Puente. O sea, es increíble que este señor pueda estar por ahí soltando todas las acusaciones que está soltando sin ningún tipo de rubor y que en la misma entrevista diga, bueno, es que esto de las pruebas ya se sabe. No, pruebas no tengo. Claro que no tiene pruebas. Bueno, yo creo que nadie sabe cómo va a acabar. Son imaginaciones suyas. Yo creo que nadie sabemos cómo va a acabar esto. Yo creo que va a ser interesante las declaraciones que hagan el entonces gerente del Partido Socialista y la secretaria, que en teoría era la que recibía esas cantidades. Estamos hablando de un proceso que va a estar años. Eso es lo porque malo. Habrá recursos y contrarrecursos y la instancia superior y todo esto. Y dentro de 17 años, hoy han metido a un presidente francés en la cárcel por algo de hace 17 o 18 años, ¿no? Bueno, pues eso es lo malo de la justicia, que al final, dentro de mucho tiempo, veremos si era verdad o no era verdad, o no había. Yo no sé si hay financiación. Lo que sí que es verdad es que lo de los sobres suena fatal. Suena fatal. Y que ahí se está investigando, quiero decir, ahí lo que está claro es que el juez Leopoldo Puente ha visto que hay hay indicios. Que hay indicios, claro, clarísimamente, de dinero que entraba, dinero que salía, que no se ajustan con las cuentas del propio partido. Emilio, me miras así, pero eso es así, estoy siendo lo más objetivo posible. No, pero es que creo que no es así. En el informe de la UCO no se... No, digo lo que está investigando, lo que ha decidido investigar a raíz de la no declaración de Koldo y de... Lo que el juez está tratando de investigar a mí me merece el máximo respeto. Es más, yo creo que todo lo que sea investigar cualquier caso de corrupción, a mí me parece que al máximo, porque creo que es lo más grave que hay, que un funcionario público, que un servidor público se corrompa, o que un empresario corrompa
a un empleado público me parece... No hablamos de un funcionario público al uso, hablamos de dos secretarios de organización del Partido Socialista. Sí, perdón, no es la expresión correcta funcionario público, me refiero a un servidor público, es decir, bien sea un miembro de un partido, bien sea un ministro, o sea, para mí lo que se está tratando de investigar de Ábalos, de su asesor, de Koldo, del propio Cerdán, aunque no aparezca ese dinero en el caso este, pero me parece que hay que investigarlo al máximo, porque la corrupción es lo peor que puede haber, en un país. Pero ahora, lo que no entiendo es cómo se puede dar credibilidad. Pero yo no critico al juez, me parece que el juez está haciendo lo que debe y tiene que seguir el procedimiento. Yo estoy convencido de que no hay financiación irregular en mi partido. Cuando Esther Muñoz, del Partido Popular, pues dice sí con la voz pequeñita, pero lo dices, claro, ya tienen muy presente de que ellos sí que tuvieron esa financiación ilegal. Y entonces piensa que es lo mismo. Pero Pedro, el otro día yo también comentaba aquí que a quién se le ocurre que si hay una financiación ilegal lo va a poner en sobres con el logotipo del partido y el nombre particular de cada uno. Es tan chapucero, todo lo que estamos viendo es tan chapucero que yo hasta me lo puedo llegar a creer. Fíjate. No, yo no me lo creo. Incluso los céntimos, los céntimos, precisamente por lo chapucero que está siendo. Pedro, ¿tú crees que debe el gobierno mantenerse tan tranquilo? Decía la portavoz, no estamos nada preocupados ni por lo que dice Aldama ni por la investigación de Leopoldo. Tiene que dar más explicaciones. Exactamente, yo creo que en contra de la filosofía que emana de qué explicaciones, la ficción, ¿no? Ficción nocturna. Yo creo que ese tipo de bromas no le hacen ningún favor al gobierno. O sea, el gobierno tiene que dar la cara, explicar, decir, no estamos tal, aquí no hay financiación. Pero hacer bromas con esto, como se están haciendo, yo no veo ficción por la noche. Bueno, la ministra de Portavoces que tiene un papelón. Su objetivo es desacreditarlo al máximo. Tiene un papelón tremendo. Este tipo de comentarios. Pero yo creo que hay que dar explicaciones. Y bueno, pues si están convencidos de que es así y tal, pues que lo digan. Pero que no hagan broma, porque los ciudadanos de a pie esto sí que les duele. Ahora, por cierto, que estamos hablando de subidas de impuestos. O sea, esto a los ciudadanos sí que les duele. Silvia. Sí, yo creo que al final la labor del Gobierno en este caso, o de los miembros del Partido Socialista, es desacreditar al máximo a esta persona. Entonces es verdad que si tú haces una serie de acusaciones, porque eso no lo está haciendo ante el juez, eso es una entrevista que hace en un medio de comunicación. Entonces él va, suelta lo que quiere y entiendo que, claro, o sea, si tú cuando, me vuelvo a repetir, ¿no? O sea, cuando tú haces esa serie de acusaciones tienes que presentar unas pruebas, ¿vale? Que lo de la finca o el local que se habría pagado en negro esos 20.000 euros. Bueno, Ábalos, nosotros lo hemos entrevistado esta mañana y él ha negado esas acusaciones y además ha señalado que ha presentado toda la documentación. O sea, eso será difícil o no de probar. Pero bueno, en cuanto a los sobres y demás, eso lo tienen que investigar al máximo, al máximo. Y si tú tienes pruebas de todo eso, entiendo que como estaba el señor Koldo, que grababa todas las conversaciones, este tipo tampoco es bueno, está diputado además el señor Aldama por varios delitos, ¿eh? Hombre, de todas maneras, la credibilidad de Ábalos es parecida a la de Aldama, para mí, desde mi punto de vista. Un señor que defiende a las mujeres, que no sé qué, que no sé cuál, y sabemos todo el currículum de cosas que ha hecho, pues mira, perdóname, es más falso que... No, por supuesto, que yo estoy diciendo que obviamente no iba a decir, pues efectivamente, mira, es que pagué estos 20.000 euros que había cobrado de una mordida a una empresa pública. No, eso, o sea, de una empresa por una concesión de obras y demás, como de lo que se está hablando, ¿no? en todos estos casos. No, que yo me refiero que obviamente yo no estoy dándole credibilidad a Ábalos, por supuestísimo. Por supuestísimo, tiene mucho que callar, mucho que ocultar y mucho que contar a la justicia. Bueno, quiero que hablemos de ese vídeo tan polémico y que bueno, ha despertado tanta animadversión hoy en muchos sectores. ¿Banaliza de alguna forma, Emilio, la situación o el drama de la vivienda, sobre todo para los jóvenes? El vídeo no le había visto, pero no me ha gustado nada. Ahora la primera impresión que he tenido al verlo me parece desafortunado. Es más, yo espero que lo hayan retirado ya, si no... Lo han acortado, ¿no? Lo han acortado, decidieron cómo retirarlo, luego al final lo han retirado. Sigue en la página web, sigue en las redes sociales. A mí no me gusta lo que he visto, le veré con más calma, pero no me gusta nada. ¿Qué es lo que no te gusta? El que planteen eso, el que utilicen a persona mayor pues para recordar que es el 47 aniversario del artículo 47, que utilicen, me resulta molesto. Teniendo en cuenta la situación que hay en la vivienda, que es una situación seria,
y grave para muchos jóvenes, entiendo que se hayan sentido indignados con él. Yo creo que no es oportuno. Ahora, de eso, a lo que hace Sumar de pedir la dimisión de la ministra, hombre, yo creo que la ministra lo que tiene que hacer es al que haya hecho el vídeo este... Bueno, yo creo que no lo piden exclusivamente por esto, sino por las políticas de vivienda que no están dando solución, ¿no? Esto claro, es la gota que colma el vaso. No, pero Sumar también está en el gobierno, o sea, quiero decir, no es que el Partido Socialista sea el que lidere ese ministerio, sino que es que esto al final, o sea, no es de partidos, esto es un gobierno y el gobierno... ¿Desde cuándo es un gobierno, Silvia? No, bueno, ¿Desde me da cuándo igual, es un pero gobierno? bien, pues yo seré romántica hasta en estas cosas. Y hay que serlo, hay que serlo. Pero hay elecciones en Castilla y León y en Andalucía, y hay que diferenciarse. Ya, bueno, pero lo que no tiene sentido es que dentro del gobierno ahora esté hablando de que no estamos ejecutando o desarrollando políticas para resolver el principal problema que tienen. Lo que dice la portavoz de Sumar es que ellos tienen sus políticas que están llamando a la puerta del PSOE para decirle, oye, tenemos estas políticas de vivienda y no se les está haciendo caso. Y la ministra de Vivienda, bueno, pues ella, de motu propio, toma decisiones sin consultarlo con el principal socio de gobierno. Bueno, digamos. pues Claro, pero no creo que sea verdad eso, José Luis, también, porque está el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, o sea, se está negociando ahora con las comunidades autónomas, porque no vamos a olvidar ahora, no creo que Sumar se olvide de que las competencias en vivienda en gran parte están la mayor parte están en las comunidades autónomas. Y entonces con el plan estatal de vivienda lo que el gobierno está tratando de hacer, y supongo que ellos lo conocen, como no lo van a conocer, está intentando conseguir varios compromisos con las comunidades autónomas, como que es que haya más financiación para vivienda protegida permanente, por ejemplo, que es algo que sí que se conseguiría abaratar el precio de la vivienda. Ellos lo tienen que conocer. O sea, que el gobierno está haciendo, yo creo que sí que está haciendo todo lo que puede. No sé si yo creo que parte del problema viene de las promesas electorales. 800.000 viviendas, esas cosas que se dicen. Sí, se dijeron cifras con absurdas, tanta naturalidad. Claro. De ahí arranca el error. Segundo, es verdad, y antes lo hemos comentado, la situación de la vivienda, el problema de la vivienda en Castilla no es el mismo que en Madrid o que en otras ciudades. Yo tengo 2 hijos en Madrid y sé lo que pagan por un piso. Y es brutal, brutal. Y menos mal que pueden. Que es que hay gente que no le hacen contrato si no tienen un sueldo determinado, una antigüedad determinada. O sea, es que es una cosa, es brutal. Y es verdad que hay mucha gente en grandes ciudades con problemas de vivienda serios. Y la gente joven está mirando sin perspectiva de futuro a ciertas cosas que antes, gente que tenemos cierta edad, la veíamos como normal. Comprarte una casa, no sé, eran cosas como un poco rodadas, tenías trabajo, Ahora la gente joven tiene una situación mucho más complicada. Pero no hables solo de la gente joven, que también hay muchas familias que están atravesando esa misma dificultad. Sí, por supuesto. Sin más, o sea, están viviendo de alquiler, cada vez les suben más el alquiler, cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, todo sube, al final es una bola. Pero es verdad que la vivienda es la primera preocupación de los ciudadanos. A los jóvenes, afecta sobre todo a los jóvenes. Es verdad que a muchas familias y a una parte de la población española que siguen siendo parias, por decirlo de una palabra, una expresión que entendamos todos. Pero no parias, es que es gente que tiene un nivel socioeconómico. Es que están abandonados. Ya, bueno, pero que no solo gente, o sea, hablo de clase media, que cada vez está más empobrecida. Sí. Por eso, entonces, que yo creo que al final es un problema que se agudiza, y es verdad que cuando tú tienes esta dificultad para tener una vivienda, para poder acceder a un piso, yo qué sé, de una vivienda de alquiler público, todo lo que están tratando de vender ahora, porque no se han hecho los deberes en los últimos años, claro, es que ver esa imagen pues ofende. Y es verdad que molesta. Bueno, y que te está diciendo, no os vamos a dar la solución, porque en 2000 Sobre todo porque lo decíais al seguir. Principio del programa, es que parece más un vídeo del Partido Popular denunciando las políticas del gobierno que del propio gobierno. Si fuera la ministra, lo quitaba mañana, pedía perdón. Sí, a mí no me gusta. Creo que no ha sido acertado. Y ya está. Y ya está. Aceptar errores y tirar para adelante. O sea, ha sido una metedura de pata de nivelazo.
Silvia, mañana la tienes en Segovia, ¿no? Mañana se le lo vas a meter el preguntamos. micro, ¿no? A ver si habla. A las 10:30. A las 10:30 sí hay una atención a medios, así que entiendo que ese será uno de los temas fundamentales. Bueno, pues ministra, hable con los medios, hable de este vídeo y hable también de las soluciones al problema de vivienda, que bueno, son muchas, ¿eh? Se habla siempre de la vivienda pública, que haya más vivienda pública. Bueno, seguramente sea una de las grandes soluciones, pero lo que está claro es que es el gran problema en estos momentos de este país, el CIS lo dice así, que es una de las grandes preocupaciones, y seguimos sin solucionarlo. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a entrevistar al presidente de la empresa familiar de Castilla y León. Ellos, vamos a decir que ocupan el 90% de la economía y de las empresas de nuestra comunidad y también a nivel nacional. Han tenido su Congreso Nacional en Burgos y tenemos muchas cosas que preguntarle. Estamos de vuelta. Hoy se ha clausurado en Burgos el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Ayer lo inauguró el rey Felipe VI y allí los empresarios han dejado constancia de la importancia de este sector para la economía. El 90% de las empresas en España y en Castilla y León tienen carácter familiar y sobre todo para el estado del bienestar. Pero también han alertado de las debilidades y los retos. Para hablar de ello está hoy con nosotros el presidente de la empresa familiar, Isidro Alanís. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Se habla hoy de nubes negras que sobrevuelan sobre el sector. Entre ellas y fundamental el absentismo, que ya alcanza el 7,4% a nivel nacional. En Castilla y León estamos un poco por debajo. Algo, por cierto, que también compartía en este mismo lugar, en este mismo plató, hace 2 semanas el presidente de COE Castilla y León. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto absentismo? Y yo no sé cuál es la solución. Bueno, lo que está pasando es que la gente toma el absentismo como una forma más de no trabajar, una forma... En muchos casos. Es el doble que en Europa. Muchos casos. Es peor que el doble. Pero sin lugar a duda, nosotros los datos los tenemos claros y además es que no se justifica. En el año 2020 el absentismo en España en plena pandemia era el 7%. Y este año es el 7,4%. Es imposible, materialmente imposible, que ahora la gente esté más enferma que en el año 2020. Por lo tanto, es un drama para las empresas y un drama para el país. El absentismo cuesta 40.000 millones a las arcas públicas. Y ahora mismo la gente tiene muy fácil tomar una baja médica sin estar enfermos. Y eso es lo que hay que luchar. Hay que luchar contra el fraude del absentismo. Porque el absentismo por bajas médicas, por supuesto que hay que apoyarlo, hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Pero lo que estamos diciendo los empresarios, y en este caso la empresa familiar de Castilla y León, llevamos reivindicándolo desde que yo asumí la presidencia, que tenemos que poner sistemas de control contra el absentismo falso. ¿Y cuánto absentismo falso, cuánto, vamos a decirlo así vulgarmente, cuánto jeta hay de ese 7,4%? No sé si lo pueden calcular. Pues yo no lo puedo calcular. Las estadísticas están que si antes del COVID estábamos en un absentismo del 5% y ya estamos en un absentismo del 7,4%, pues la gente antes del COVID no se ponía, no tenía más salud cada día. O sea, las estadísticas están ahí para los que tienen que tomar la decisión que lo analicen. Porque esto, quien tiene que tomar decisiones son los políticos y tienen que poner medidas. Y hay medidas muy fáciles que se pueden poner. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo tener un sistema de inspección de las bajas. Dejar también no solamente al sistema público de salud, sino a las empresas privadas. Las mutuas, ¿no? Pero las mutuas no pueden dar el alta del empleado, por lo tanto no sirve. O por ejemplo, como pasaba anteriormente de la reforma laboral, que tú puedas despedir a una persona que está de baja, que no pasa absolutamente nada. Entonces, hay medidas, lo que no se quieren llevar a cabo, y eso nos perjudican a todas las empresas, pero no solamente a las empresas, insisto, sino al sistema público económico del dinero que es de todos los españoles. También han alertado, estamos viendo imágenes de ese encuentro, de la falta de talento para mejorar esa competitividad. Yo le pregunto, usted como presidente de la empresa familiar de Castilla y León, ¿cómo puede ocurrir esto en una comunidad donde hay tantas universidades públicas, privadas, grados de formación profesional? Bueno, porque al final no se hacen planes de carrera universitarios ni planes de formación profesional acordes a las necesidades de las empresas. Eso sigue faltando, ¿no? Sigue faltando. Nosotros desde la fundación de la empresa familiar llevamos trabajando ya varios años con la Consejería de Educación, sobre todo en el sistema FP, intentar modelar todos los cursos de FP a las necesidades de todas las empresas. En Castilla y León creo que tenemos unos 190 centros de FP.
Pero el problema no es que no tengamos centros de formación de FP, es que la materia que se imparte en FP no corresponde con las necesidades de las empresas. Y lo que tenemos que ser es muy flexibles en el sistema educativo para adaptar los ciclos y los módulos a las necesidades que tenemos. Porque el empleo ahora mismo, y pongo un caso ridículo, no puedes estar formando, por ejemplo, a técnicos que arreglan fotocopiadoras cuando las fotocopiadoras han dejado de existir. Por lo tanto, necesitamos acoplar oferta y demanda en el mercado de la formación profesional. Y lo que pasa en la universidad es exactamente lo mismo. A la universidad les cuesta mucho adaptar sus ciclos formativos a las necesidades de las empresas y sobre todo estamos hablando de la universidad pública, porque la universidad privada sí son capaces de realizarlo. Por lo tanto, lo que pedimos también es que el sistema educativo se adapte a lo que funciona bien. Y si la universidad privada está funcionando y adapta sus ciclos, la universidad pública, que la pagamos entre todos los ciudadanos, también lo tiene que hacer. Pero para eso se necesita volver otra vez a plantear en la universidad todo un reto de decir vamos a por la excelencia de la universidad pública, que tiene que ser la mejor de todas. Sí, pero luego se está quedando para atrás. Hablamos con los rectores y siempre hablan de esa vinculación universidad-empresa. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Estamos muy lejos. De hecho, nosotros tuvimos una reunión hace 15 días con la consejera de Educación, desde la empresa familiar, precisamente para ofrecernos y para hacer un programa de formación de empresarios en las aulas de la universidad. Y no solamente estamos hablando de las facultades de económicas o de empresariales o las facultades relacionadas con el mundo de la empresa. Hablamos de las facultades de Derecho, de las facultades de Traducción e Interpretación, de las facultades de Farmacia. Es decir, hay un conglomerado de facultades que necesitan escuchar lo que hacemos los empresarios. ¿Qué empresas tenemos en Castilla y León? ¿Por qué es bueno que ellos tomen la opción de ser empresario para el futuro de nuestra región y para el futuro de sus vidas? Y eso queremos hacerlo yendo nosotros los empresarios a las aulas de las universidades públicas para poder formar a los alumnos o por lo menos transmitirle nuestra visión, que nuestra visión ahora mismo la sociedad está totalmente aparcada. Algo lógico, por otra parte, para evitar esa fuga de talento. La última vez que estuvo aquí, usted se quejaba de una obsesión, me dijo, por parte de las administraciones respecto a las inspecciones fiscales que cada 2 por 3 les estaban haciendo a las empresas familiares. No sé si ha habido algún avance, sigue la cosa igual. No, pero no solamente son las fiscales, son laborales, son todas las inspecciones en general. Sí, y sigue siendo lo mismo. No hemos conseguido, por desgracia, en este año y medio que llevo yo la presidencia, y a pesar de ser uno de los puntos que hemos reivindicado más, seguimos teniendo el mismo número de presión fiscal, porque el ratio de inspector en esta comunidad por empresa de un tamaño medio alto es uno de los más grandes, por lo tanto tocamos a más inspectores por empresa, eso significa más inspecciones. Vamos con un tema de actualidad, las cuotas a los autónomos, que de alguna forma también les puede afectar a la empresa familiar. ¿Qué le ha parecido este cambio esa recogida de cable que ha hecho el Gobierno tras la presión de los autónomos, las críticas? Y yo no sé si esta es la gran solución, congelar las cuotas en los tramos más bajos o la solución para los autónomos va mucho más allá que las cuotas. No se puede estar siempre ordeñando a los autónomos y a los empresarios. Por lo tanto, cualquier cosa que sea subir impuestos a la clase productiva no es buena solución. Aquí hay 2 opciones para controlar el déficit. Por ingresos, que es subida de impuestos, que es ordeñar a la vaca y hasta que la vaca se quede sin leche, o bien por gasto. Lo que tenemos que exigir es que empiecen a mirar hacia el gasto público. Y cuando empiecen a mirar hacia el gasto público nuestros políticos, ahí podremos bajar la presión fiscal. Y los autónomos no tienen que estar continuamente teniendo que pagar la factura, porque en los últimos 5 años, creo, si mal no recuerdo, que hay ya 10 subidas de las cotizaciones de autónomos. Yo la he vivido en mi propio contribución, porque tuve un requerimiento hace 2 meses del año 2023 que me cuesta 2.000 euros más la broma. ¿Hasta cuándo vamos a poder los autónomos seguir pagando esta presión fiscal? ¿Por qué no empezamos a mirar el lado de los gastos? Que hay mucho donde reducir, ¿eh? Bueno, y más prestaciones sociales también para los autónomos. Siguiendo con la actualidad, ¿qué le parece que
la propuesta de Pedro Sánchez para que no cambie la hora. ¿Eso a las empresas, por aquello del ahorro energético, les afecta, no les afecta? Dice el Gobierno que ya no tanto. Yo creo que hablar de estas cosas es perder el tiempo. Sí. Por lo tanto, me niego a entrar en este debate que ni me va ni me viene. Bueno, pues fíjese, aunque sea perder el tiempo, hoy nosotros le hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales por este asunto. Ahí ven la pregunta, ¿está a favor de acabar con el cambio de hora? Bueno, pues la mayoría, sí, la mayoría, porque creo que es un 70% y lo vamos a ver en la pantalla, un 72% cree que sí, que hay que cambiarlo, y un 28% que no, que hay que volver a los 2 cambios de hora, que por cierto el sábado domingo vamos a dormir 1 hora más. Pues qué bien. Vale, ya veo que no le interesa nada este asunto, que le parece frívolo, ¿no? Sí, me parece una cosa que a mí no me aporta nada. Yo llevo 53 años viviendo así y vivo muy feliz y muy contento. Lo digo por aquí, el ahorro energético de las empresas y tal, si les afecta. No, tampoco. El ahorro energético también teníamos hace 4 años que apagar el aire acondicionado en verano a no sé cuántos grados y ponerlo, y no sirvió de nada, por lo tanto... Señor Alanis, su empresa Global Exchange, cambio de divisas, cambio de moneda, está instalada 25 países en el mundo, ¿puede ser? 31. 31. Bueno, ha aumentado desde la última vez que hablé con usted, eso es que la cosa va bien. Hemos tenido buen año. ¿Le inquieta a usted las relaciones internacionales que está teniendo el Gobierno, o las tensas relaciones internacionales que tiene ahora mismo con Estados Unidos, con Israel? Yo creo que tenemos que tener cuidado con esas apuestas internacionales de buscarnos enemigos innecesariamente. A mí como empresa no me preocupa demasiado, pero como español y como país tenemos que tener cuidado en buscarnos unos enemigos que no son enemigos. Ni Israel es nuestro enemigo como país, ni Estados Unidos es nuestro enemigo como país. Además son las potencias del mundo que más desarrollo tecnológico hacen, que más innovación hacen y donde son los que hay que mirarnos. Si nos ponemos de enemigos a los que van con la luz alumbrándonos, creo que es muy mala opción. Hay que mirarnos desde un punto de vista económico, se refiere, ¿no? Yo siempre hablo desde un punto de vista económico, porque para eso represento a los empresarios familiares. Seguimos con temas de actualidad. ¿Está usted satisfecho con esa OPA fallida del BBVA al Sabadell? Entiendo que sí, porque claro, los empresarios ante la concentración bancaria tienen menos posibilidades de salir al mercado, de que le den créditos. No sé si usted estaba nervioso también por lo que pudiera ocurrir. Yo eso me lo preguntó usted la última vez que estuve aquí y le dije, mire, para mí como empresa es importante que cuantas más alternativas haya de mercado, mucho mejor. Pero tienen que ser los accionistas los que elijan. Y los accionistas han elegido. Y solamente el 23% creo que ha sido de los accionistas de Sabadell querían que el BBVA comprase. Por lo tanto, yo les respeto porque son los dueños del Banco Sabadell y ellos prefieren estar ahora mismo en esa trayectoria independiente y no con el BBVA. Por lo tanto, me parece una decisión que la han tomado ellos y totalmente respetable. Se habla mucho ahora de que puede haber nuevos movimientos, ¿no? Nuevas OPAs, nuevas concentraciones bancarias. Así per se, como por definición, ¿eso al empresario le tiene que preocupar? No, la verdad es que no. Al empresario lo que nos tiene que preocupar es que haya competencia. Una vez que hay competencia y una competencia sana, las decisiones en este mercado son libres. Hay mayor concentración, menos competencia. Sí, pero bueno, al final en España podemos tener 10 o 15 entidades financieras que son lo suficientemente significativas y grandes para que haya esa competencia. No es lo mismo que si hablásemos de que se van a unir 2 de las 3 que hay, entonces sería un mercado monopolístico. Pero en España el sector financiero es un sector muy bueno, que la banca en España funciona muy bien y la verdad que tenemos una oferta lo suficientemente grande para que los empresarios nos podamos sentir a gusto. En su discurso de investidura, vamos a llamarlo así, cuando usted fue nombrado presidente, no sé si fue su principal o uno de sus principales retos era aumentar la competitividad de las empresas familiares y que ganaran en tamaño, que fueran más grandes, que superaran o llegaran a esos 500 trabajadores. ¿Ha conseguido algo en este año y medio? Bueno, uno se da cuenta que en año y medio es muy difícil hacer cosas, pero por lo menos sí lo que estamos transmitiendo a la sociedad es la necesidad esta. Y bueno, y en el congreso del mes de julio que tuvimos en Valbuena, tuvimos la presencia del presidente del PP, Núñez Feijóo, y nos transmitió en su compromiso, si llega presidente del gobierno, que eliminaría todas las trabas administrativas
burocráticas y legislativas a las empresas que alcanzan los 50 trabajadores, que ese es el hito fundamental. En España, a partir de 50 trabajadores ya pasas a los 51 y es totalmente distinta la regulación y la observación y, bueno, cambia radical. Y su compromiso fue que una de sus primeras cosas en la economía sería quitar las trabas a los 51 empleados. Entonces vamos por buen camino y significa que también se está apostando por tener empresas de tamaño mediano, que son fundamentales para la economía. Imagino que habrá hecho muchos corrillos estos días en Burgos, en este Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Cuéntenos, ¿qué ha pulsado? ¿Cuál es la principal preocupación, más allá de lo que hemos hablado, el absentismo, la falta de talento? ¿Qué es lo que más cabrea ahora mismo a las empresas familiares o de qué es lo que más se ha hablado durante estos días en el foro de la evolución humana? Pues se hablan principalmente de 4 temas. Uno, el absentismo, como decíamos, y la falta del talento. Otro, la burocracia. El sistema de burocracia que tenemos en España es totalmente lesivo para las empresas y para los ciudadanos. Queremos una administración mucho más flexible, mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más eficaz, porque eso va en redundancia de la competitividad de las empresas. Y desde luego lo que no podemos tener... ¿Sobre todo para qué? ¿Para contratación? ¿Para todo, ayudas? Para todo. Lo que no se puede hacer que para un trámite, que hablamos de la vivienda y de la necesidad de la vivienda, que para construir 20 viviendas en una parcela nos tardemos 5 años en dar las licencias. ¿Cómo vamos a construir viviendas si la administración se retrasa 5 años, 3 años o incluso, si no hay un plan urbanístico, 15 años? Es imposible. En España por terreno no es, tenemos terreno de sobra. Lo que hay que hacer es que ese terreno pase de la forma más rápida posible a ser terreno urbano para poderse construir. Y con eso se termina en parte el problema de la vivienda. Pero claro, te he puesto ese ejemplo sobre la vivienda, pero para una tramitación administrativa de la apertura de una empresa con licencia de primera ocupación, te puedes tirar 1 año. Si solamente para el enganche de luz muchas veces las empresas nos tiramos 4 o 5 meses, es que no funciona nada. Y estamos en el año 2025, donde tenemos unos recursos tecnológicos únicos en la historia de la humanidad, pero resulta que no se aplican a la administración pública. Entonces, ese es el gran reto que tiene que tener la administración, modernizarse. La administración, cuando quiere ser moderna y buena, lo es. Y ahí tenemos el Ministerio de Hacienda, que tiene el perfecto funcionamiento de todos los ciudadanos españoles. Y funciona a la perfección. Pues hay que copiar el mismo modelo en el resto de los organismos, tanto a nivel estatal como regional, como local, que no nos olvidemos que también es importante. Sí, lo que me estaba comentando de las viviendas es competencia municipal. También le digo, cuidado con facilitar la construcción de viviendas y luego el precio de la vivienda se dispara, que a lo mejor esa no es la solución. No, pero eso es una cuestión de oferta y demanda. Ya. Don José Luis, es decir, cuando uno pone en el mercado una oferta determinada de vivienda y hay una demanda mucho mayor, del doble, los precios suben. Y cuando es al revés, los precios bajan. Si está todo inventado en economía. Y después, el último punto que nos sentimos preocupados es por la situación social y de esta tensión que hay, que no la entendemos. Política. O sea, la polarización, los enfrentamientos... Creemos que no es nada ¿Eso cómo bueno afecta para... a un empresario medio? Pues a un empresario en el corto plazo. En el corto plazo no, pero en el medio plazo desde luego que afecta. Porque al final quien es el primer gestor del país son los políticos y los gobiernos, y por lo tanto esta mala situación, que no se puedan aprobar presupuestos, que haya esta tensión entre los partidos políticos, no es buena. Vamos a ver qué le preguntan los colaboradores que me acompañan hoy en este coloquio, así lo ha bautizado Emilio. Silvia. Buenas noches, señora Lanis. Yo quería preguntarle, para la empresa familiar que supone esta nueva propuesta que hace el Ministerio de Trabajo de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar o por estar acompañándoles en sus últimos días ante una enfermedad grave o incluso por la práctica de la eutanasia, que es lo que propone Yolanda Díaz. Bueno, yo aquí el matiz no es a las empresas familiares, voy a quitar ese matiz, sino es a todas las empresas, y eso significa una menor productividad. Entonces, desde luego, que queda muy bien socialmente apoyar esta medida. Pero mucha gente le estará escuchando y dirá, qué inhumano, ¿no?, lo que está diciendo. Bueno, sí que inhumano, pero es que al final, ¿dónde ponemos el límite?
Es decir, por la muerte de un familiar directo ahora mismo hay 2 o 3 días. Lo que debemos ampliar, a 10 días, pero ¿por qué no a un año? ¿Por qué 10 días? ¿Quién ha tomado? O sea, ¿yo voy a echar de menos a un familiar en 10 días? ¿Que voy a poder trabajar el 11º día ya perfectamente? No tiene sentido. Pues Son políticas electorales que son muy respetables, pero nosotros como empresarios tenemos que decir que no tiene ningún sentido, que al final no aporta nada a la persona que ha perdido al familiar, porque ya tienes los días de luto, y los días de luto, además, es que es necesario para la persona. Todo aquel que haya pasado un luto sabe lo importante que es volver otra vez a la actividad normal. Sí, bueno, dependerá de cada caso, eso es cierto. Emilio. Sí, señor Alanis, me ha llamado la atención cuando dice usted que no podemos hacernos enemigos de determinados países, refiriéndose a Estados Unidos o a Israel. Pero claro, tenemos ahora mismo, yo creo que no somos enemigos que nos hacemos de países, sino de determinados gobiernos. Y tenemos en Estados Unidos un país con el que siempre hemos mantenido una excelente relación, en el que ahora hay un presidente que está aplicando una serie de aranceles y una serie de trabas a las empresas de fuera de su país, sobre todo a los que le caen mal, digamos, en lenguaje trampista, con lo que España, muchas empresas españolas que exportan a Estados Unidos se van a ver realmente perjudicadas. Entonces, ¿no cree usted que sí que merece la pena enfrentarse a esos planteamientos, aunque mientras esté este gobierno nos consideren no amigos? Bueno, yo en primer lugar creo que con Estados Unidos, igual que con todos los países, tuvieron unas elecciones hace 1 año y medio aproximadamente, votaron a su presidente por mayoría aplastante histórica en Estados Unidos, y ese señor está aplicando para su país, que no nos olvidemos que es el presidente de Estados Unidos y no de España, las medidas que él cree que son mejores para sus ciudadanos. Por lo tanto, aquí nos puede sentar muy mal, pero sus votantes le han votado para eso. Y dentro de 3 años ya no se podrá volver a presentar, pero dentro de 3 años, si se volviese a presentar, ya veíamos si le apoyaban o no y le votaban o no. Por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que ver en Europa es cómo podemos ser más competitivos y no buscar siempre el enemigo externo, porque el tema de los aranceles, al final, bueno, es una situación que cuando se ha aceptado de esa forma tan rápida, significa que era la forma menos mala. Entonces, si la Comisión Europea ha aceptado aranceles al 15%, pues yo creo que no será del todo más para Europa. Y desde luego para las empresas que tengan que sufrir esos aranceles no les va a gustar nada que esté gobernando, pero por desgracia es el presidente de Estados Unidos, no el nuestro. Pedro. Buenas noches, señor Alanis. Yo primero me declaro fan de la empresa familiar, creo que ustedes tienen mucho mérito. Conozco un montón de pequeñas empresas familiares con padre, madre, el hijo y poco más. Y tiene mucho mérito, muchos sectores distintos, y yo creo que todavía hemos conseguido que tengan ustedes el reconocimiento social que deberían de tener. Es una opinión mía. En el Congreso se ha hablado de muchas cosas, la mayoría han salido en la entrevista, pero se ha hablado de adaptarse a los tiempos cambiantes que tenemos, de los relevos generacionales, que yo creo que es algo que ya tienen ustedes bastante bien enfocado, del compromiso social. De todos estos aspectos, ¿cómo los trabajan ustedes? ¿Como el resto de los empresarios o como empresa familiar, por ejemplo, el compromiso social lo trabajan de otra manera, con sus peculiaridades? ¿Cómo lo hacen? Dese cuenta que la empresa familiar, una de sus principales características es el arraigo. El arraigo a la tierra, el arraigo a nuestra gente. Al final no dejamos de tener nuestros equipos como si fuesen de nuestra propia familia. Y eso solamente pasa en las empresas familiares, del tamaño que sea. En las multinacionales, al final, si tienen que irse de Valladolid porque en Tailandia se fabrica X a un precio menor, lo van a hacer. Mientras que una empresa familiar, ese arraigo le hace muy difícil irse de su territorio.
Nos decía estos días la alcaldesa que Burgos es la segunda provincia de España que tiene el mayor porcentaje de industria sobre habitante. Y claro, y si uno analiza Burgos, ve que todas las empresas son familiares. Y eso a la sociedad hay que transmitirlo. La necesidad de tener empresas familiares, porque al final somos los generadores del estado del bienestar, porque somos los que creamos empleo. Y en Castilla y León hay una característica además muy importante, que es que tenemos muchas empresas en el mundo rural, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Si esas empresas desapareciesen del mundo rural, desaparecían los pueblos. Lo único que queda ya son las empresas que generan empleos y que fijan población, porque solamente se puede fijar población con empleo. Y claro, todas esas empresas también necesitan un cuidado especial y probablemente que los políticos vean que las empresas del mundo rural necesitan una serie de hechos diferenciales y de ayudas diferenciales si queremos que el mundo rural siga existiendo. Igual lo que le voy a preguntar es una absurdez, pero usted que trabaja con dinero contante y sonante, ahora que está tan estigmatizado, que se habla tanto del pago en efectivo, el dinero en efectivo, como que en fin, las empresas no pueden pagar los gastos en efectivo, parece como que en fin, está cambiando de alguna manera la cultura, ¿no?, del dinero en metálico. ¿Cómo lo ve usted trabajando donde trabaja y siendo quien es? Pues yo lo veo muy mal, ¿cómo no? Y es que además volvemos a lo de siempre. Nos dejamos llevar por las noticias, por los hechos, pero no nos ponemos a analizar la importancia que tiene el dinero en efectivo en nuestras vidas. Sin dinero en efectivo habría un corralito, porque uno no podría sacar de sus cuentas, de sus bancos, el instrumento de pago. Y si tú no puedes tener la libertad de decir yo tengo mi efectivo y me lo gasto en lo que quiero y lo tengo debajo del colchón porque es mi dinero que lo he ganado libremente, estarás en un momento que se produzca ese hecho, que yo creo que no se va a producir, en un corralito permanente, dependiendo de los políticos. Si va mal la economía, es tan fácil como decir, señores de los bancos, desaparezca el uso en determinadas circunstancias. O sea, que circule el dinero en efectivo. Por supuesto. Y es más, cuidado, siempre con transparencia. No, pero vamos los partidos, a ver, está hablando de los partidos políticos. ¿por qué nos ponemos a hablar del dinero en efectivo como si fuese el mal endémico? Y nadie habla de las criptomonedas, que es lo que se está utilizando para el blanqueo de capitales. ¿Por qué tenemos que ir contra el efectivo cuando ha sido el medio y es el medio más económico que existe? No existe otro medio tan económico porque es gratis. Mientras que cualquier medio de pago tiene un coste, o para el usuario, las tarjetas de crédito, o para los usuarios finales, que son los establecimientos que utilizan las tarjetas de crédito. ¿Por qué no se pone la gente a pensar un poco de la libertad que da el efectivo? ¿Usted va con dinero en efectivo? No sé hoy. Por supuesto que sí, por supuesto. Sí. Vale. Se lo puedo enseñar. No hace falta. Me lo creo. Poco porque soy pobre, pero bueno, siempre hay que llevar. Siempre. Y es más, cuando viene el 28 de abril, el apagón en España, nos damos cuenta de la necesidad del dinero efectivo, porque había gente que se iba a comprar la barra de pan con la tarjeta de crédito y se quedaba sin barra de pan y ese día pues tenían que comer como pudiesen. Pues Isidro Alanis, gracias como siempre por estar aquí en Cuestión de Prioridades y a seguir luchando por la empresa familiar. ¿Le queda a usted cuánto de legislatura? Ya, 7 meses. ¿Solamente 7 meses? 7 meses. Claro, son 2 años, ¿no? Son 2 años. Vale, bueno. Son 2 años. Gracias como siempre. Gracias a usted. Pedro, Emilio, Silvia, gracias a los tres. Gracias, y yo me voy ya hasta mañana, 11 menos 25 de la noche, ya saben, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.